Muchos profesores no renunciaban, conservaban la plaza, pero buscaban otro trabajo. En esa época me tocó a mí hacer una encuesta y yo pregunté a los profesores, si usted encontrara un trabajo mejor pagado, ¿abandonaría la docencia, sí o no? Y el 66% me dijo que sí. ¿Qué quiere decir? Que había un gran malestar en la profesión docente. Entonces, eh, los profesores empezaron a, su autoestima empezó a disminuir, la dignidad de su profesión se desvaneció, se sentían obreros o menos que obreros y, y había se creó un gran malestar entre el magisterio. Ese malestar se expresó en coordinadora, movimientos, protestas, y se expresó en un activismo político muy fuerte dentro del magisterio. Fue entonces cuando aparecimos nosotros, que cuando digo nosotros fue el doctor Cedillo y yo y otros, es decir, que llegamos a la Secretaría con un plan. Este plan lo estuvimos trabajando como un año para cambiar. Se trataba de cambiar, no, no hacer curas de carácter secundario, no dar aspirinas, ¿no?, al problema, sino de hacer una reestructuración del sistema educativo. Nos dábamos cuenta que gran parte del problema era el sindicato y gran parte del problema era la cultura, que el etos, digamos, que privaba dentro de las escuelas. Pensábamos nosotros que si volvíamos a restablecer el vínculo escuela-comunidad, la comunidad actuaría como un factor de presión sobre la escuela y la escuela podría cambiar. Pero esa lógica era también la lógica de los neoliberales, ¿no? O sea, el doctor Cedillo y yo coincidíamos, él con su posición neoliberal y yo con mi posición de izquierda, pero con criterios, con opiniones distintas, ¿verdad? Porque la opinión de él era neoliberal. Él decía, los neoliberales, ¿qué dicen? La sociedad debe ser regulada por el mercado y la educación debe ser regulada por la demanda. Entonces hay que activar la demanda para cambiar la educación, para que la oferta, para que haya una lógica de intercambio entre oferta y demanda. Y nosotros, ¿qué decíamos? Hay que democratizar el sistema escolar y hay que hacer que la sociedad incida sobre la escuela para que impedir, limitar el poder del sindicato y darle más poder a la escuela local. Toda la estrategia que hemos manejado, bueno, que yo personalmente he defendido, ha sido darle poder al profesor y darle poder a la escuela. Esa ha sido la estrategia que hemos venido manejando desde hace muchos años. Pero esa estrategia de potenciar, empoderar al profesor y a la escuela ha sido obstaculizada de mil maneras. Eh, la última fue la invención de la llamada Alianza por la Calidad de la Educación, ¿no? Eso fue un invento de la profesora Elbester Gordillo, fue una elaboración del sindicato que se impuso mediante la coacción a la Secretaría de Educación Pública, que ya había hecho un programa sectorial. Entonces llegó el sindicato y le impuso a la SEP un programa, un nuevo programa. La alianza, ¿qué es? Pues es un documento plano, trivial, sin jerarquía, sin orden, que no introduce una lógica de medios y fines en la acción educativa del país. Por otro lado, sigue siendo una estructura centralizada, no se consultó con nadie, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es un documento oscuro que mete mucha ambigüedad en la práctica educativa, porque no sirve, no tiene claridad de fines, ¿no?
Da vuelta, por favor. En 92, bueno, repito, llegamos nosotros con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que incluía, bueno, descentralizar el sistema, hacer participar a la sociedad, cambiar los planes de estudio. Fue cuando llegó Piaget, fue recibido con aplausos, ¿no? Piaget, con aplausos de los líderes, obviamente, de la educación. Los profesores no habían oído hablar de Piaget. La normal, por primera vez, Piaget se introdujo en los planes de estudios las normales en la reforma de 93. Entonces, ¿por qué la hicieron universitarios? ¿Ves? Porque llegaban los universitarios y le decían a los normalistas lo que deberían de hacer, ¿no? Entonces, esto y esto, y esto. Y los universitarios tenían un nivel distinto al de las normales, la verdad. Y entonces metieron esos criterios científicos, corrientes científicas. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, el Acuerdo Nacional falló en casi todos sus aspectos, solo no falló en algo, en mejorar los ingresos de los profesores. Los ingresos subieron, y hasta la fecha los ingresos, de acuerdo a los estudios que ha realizado la OCDE, los profesores mexicanos reciben en promedio, en términos relativos, ingresos muy elevados, no medianamente elevados, muy elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que ha mejorado mucho el ingreso del profesor, incluso con carrera magisterial. Carrera magisterial fue un sistema para premiar el desempeño, pero como ustedes saben no sirvió. ¿Por qué? Porque lo que premia son los documentos, los papeles, etcétera, etcétera. Pero también eso es un medio, un vehículo de aumentar ingresos de los profesores. Nos encontramos con la siguiente paradoja, yo voy a mencionarla. Ahorita todo el mundo está satisfecho con la educación. En una encuesta que hizo en el año 2005 la revista Este País, se preguntaba a los profesores, ¿qué opina de la educación mexicana? ¿Está bien, está regular o está mal? Está bien o perfectamente bien. Esa era la opinión de la mayoría. Y más recientemente, este año, hubo una encuesta a los padres de familia que apareció en el periódico Reforma. ¿Qué opina de la educación mexicana? Muy bien. Bolas, pues entonces, ¿dónde está el sujeto social que va a promover un cambio aquí, no? Si los profesores están contentos, los padres de familia están contentos, aunque usan como ustedes saben y sabemos todos, los padres usan la escuela como guardería, ¿no? Dejan a los niños y los recogen, no tienen ni idea de qué aprenden, no conocen los planes de estudio, los libros, etcétera, etcétera. Las mamás sí, un poco más porque ayudan en las tareas, ¿no? ¿Ves? Es la realidad, ¿no? La verdad que se están riendo con mucho entusiasmo, pero esa es la verdad. Es muy cruda, ¿no? Esta verdad, pero así es. Es decir, los papás no saben muy poco de cómo opera, conocen muy poco la dinámica interna de las escuelas, la vida de la escuela. Volviendo al tema de la identidad, nuestros profesores son profesores que han adquirido una identidad. Ahora ya se les ha preguntado si dejarían su trabajo, muy pocos dejarían su trabajo, ¿verdad? Ya les interesa más permanecer en el sistema educativo. No quiere decir que los profesores no estén preocupados por la educación, lo están. Los esfuerzos que uno ve, sobre todo en las maestras, en preescolar, en primaria, los primeros grados de primaria, ya quinto y sexto ya mandamos a las maestras con más experiencia y bueno,
ellas son unas operadoras, son muy buenas para manejar el control de grupo, ¿verdad? No necesariamente son muy buenas educadoras. Cuando comienza la pubertad, ¿no? Y comienzan los chamacos de quinto y sexto a hacer travesuras. Entonces, pues lo que ocurrió con el aumento de los ingresos de los